Mi tema esta mañana, como estáis viendo, es el Salmo 19. Me hizo gracia que hemos empezado nuestra reunión hoy con salmos. Salmo 28 era, ¿no, Gus? Y después Ana con el Salmo 121, creo que fue. Y ahora el Salmo 19. Se ve que estamos un domingo muy de salmodia. Gloria a Dios. El caso es que he estado meditando este salmo durante bastantes días y todavía no tengo muy claro lo que voy a decir, salvo la primera parte. Y tal vez, antes de empezar, sería invitaros a vosotros que en el transcurso de los próximos días también meditéis este salmo, porque para mí este salmo me ha resultado de una enorme riqueza. Lo he estado meditando y volviendo a meditar, claro, por la responsabilidad de preparar un tema para hoy. Y me dice mogollón, lo que no sé es cuánto de eso voy a ser capaz de expresar. Así que Dios dé gracia a este servidor para expresar. Pero tal vez lo más rico sería que cada uno de la comunidad estemos meditando en los próximos días acerca de este salmo y toda la riqueza que nos trae. Antes de empezar con la lectura del salmo, quiero hacer unos apuntes acerca de la estructura formal que tiene el salmo, porque los salmos sí han sido inspirados por Dios y tal, pero a la vez seguían una estructura poética que era propia de aquella civilización de hace casi 3000 años. Y entonces me ha parecido interesante señalar algunos de estos aspectos concretos de cómo está montado el Salmo. Y observaremos tres diferentes etapas, tres diferentes secciones dentro de lo que es el Salmo. La primera sección tiene que ver con la alabanza, la adoración, el reconocimiento de Dios en los cielos. Un diálogo entre los astros acerca de las virtudes de Dios. Entonces, primero, como veréis, luego más adelante, ya estoy hablando de esto antes de leeros ese salmo para que estéis atentos durante la lectura para observar todas estas cosas que os estoy comentando. Pues aquí habla de cómo los cielos declaran la gloria de Dios. Cada día, al día siguiente, va contando las maravillas de Dios. Cada noche, a la noche siguiente, va pasando el relevo de la voz. Y una cosa muy poética, muy bonita, sin palabras, en silencio. No hace falta palabras. Cuando el cielo se pone a declarar estas cosas, no hay palabras humanas, ni siquiera astrales, que se sepa. Porque, claro, en la contemplación del cielo durante la noche o incluso durante el día, pues hay silencio, claro. Y culmina esto con una narración acerca del sol, cómo el sol también en su alumbrar y en su recorrido por el cielo declara y anuncia todas las virtudes de Dios. La segunda sección, entonces, es un listado de las diversas bondades de lo que decreta el Señor. Y no voy a entrar ahora mismo a hablar sobre ello, habrá tiempo más adelante. Pero hay una conclusión a este listado de distintas virtudes de la palabra de Dios, y es que vale más que el oro y es más dulce que la miel. Qué bonito. Y la tercera sección son unas reflexiones personales. Uno puede cometer errores en la vida y lo peor es que puede cometerlos sin darse cuenta. Pues vaya, entonces líbrame Dios de caer en este tipo de situación, de no solo ser torpe, sino de no darme cuenta de mis torpezas. Y por otro lado, el peligro de la soberbia, de pensar que yo, como conozco a Dios y como tengo una relación filial con Dios, de alguna manera soy superior a otros seres humanos y yo conozco la palabra de Dios, por tanto sé cómo organizarte tu vida, la tuya. Es un peligro también. Y culmina el Salmo con este anhelo de agradar a Dios en
todo lo que sale de mi boca y en todo lo que medita la mente. Dice el corazón, pero es que en la antigüedad el corazón era el lugar donde residían los pensamientos y la mente y el raciocinio. Por eso he traducido la mente y no el corazón. Por cierto, la traducción del Salmo será la mía, como suele ser habitual. Hay una estructura poética muy clara en estas tres secciones. Empezamos, es lo que estoy llamando aquí una estructura A-B-A. A, la actitud de adoración en los cielos. Y volviendo al final A, la actitud de adoración personal mía. O sea, los cielos declaran y yo abajo en la tierra también tengo que reaccionar ante la gloria y las virtudes de Dios. Hay un paralelismo entre la primera y la tercera sección. Y entre medio está el catálogo de las diferentes virtudes de la palabra de Dios y de su efecto benéfico sobre el ser humano que medita en todo lo que Dios dice. Y esto sirve para realzar la importancia central, porque se encuentra en el centro la importancia de esta parte B, que es las virtudes de las palabras de Dios. No por desmerecer la importancia de la reflexión personal, que es lo que termina el Salmo, pero sí para enmarcar. Tenemos principio y fin, el cielo y ahora aquí yo en la tierra, pero luego es un marco para realzar la importancia de las virtudes de lo que Dios declara. Hasta ahí entonces con estas anotaciones acerca de la estructura poética. Por cierto, me ha encantado introducir este salmo del hebreo porque es tan maravillosa la poesía hebrea, muy diferente a la poesía europea, la poesía occidental. No tiene ni rima ni ritmo como los poemas de aquí, pero sí tiene una estructura que riman los conceptos. Últimamente estoy leyendo Isaías y me estoy maravillando con Isaías. La poesía de Isaías, alucinas con ella. A veces hasta se nota en traducción. Vamos a la lectura del Salmo. Los cielos declaran el resplandor de Dios. La bóveda celeste muestra lo que han hecho sus manos. Cada día se lo cuenta al día siguiente, cada noche a la siguiente. No hace falta hablar, no hacen falta palabras, sin que se oiga una voz. Se siente cómo recorre la tierra entera hasta cada rincón del mundo. El mensaje alcanza el sol, allá en los cielos donde vive. Sale el sol como un novio de su alcoba, traza su recorrido como un héroe. Por un extremo de los cielos sale, recorre hasta el extremo contrario. Imposible esconderse de sus rayos. La instrucción del Señor es perfecta, reanima el aliento. Lo que declara el Señor es cierto, hace parecer sabio al ignorante. Las disposiciones del Señor son intachables, infunden alegría. Los mandamientos del Señor son limpios, alumbran los ojos. La reverencia al Señor es pureza, siempre se tendrá en pie. Las sentencias del Señor son de fiar, cada una es justa. Todo ello es más valioso que el oro, por mucho y fino que sea, más dulce que la miel que gotea del panal. Aunque tu siervo recibe ilustración en ello y en guardarlo hay inmensa ventaja, ¿quién es capaz de reconocer sus errores? Que no se me tengan en cuenta los que se me esconden. Guarda también a tu servidor de caer en la soberbia, que no vaya a dominarme. Hazme excelente, pero sin incurrir en tamaña falta. Que te haga feliz todo lo que digo y lo que ocupa mi mente. Oh Señor,
roca mía y mi libertador. Bueno, la verdad es que con esta lectura ya podría sentarme yo porque es tan maravilloso, es tan rico. Y como digo, más que para hablar de ello, lo que da es para que cada uno lo medite en casa y piense lo que le dice a su propio corazón y a su propio espíritu. Pero bueno, como me toca predicar y se supone que tengo que agotar algo más de tiempo, pues vamos a seguir con ello. Primero, esta cuestión de lo que pasa entre los astros, ¿no? Y he escogido esta fotografía nocturna de las estrellas. Yo nací en ciudad, he vivido en ciudad toda mi vida, y entonces estas fotos de los cielos estrellados a mí me recuerdan a alguna vez que he estado en el campo, yo que sé, en Brieva de Juarros, por ejemplo, de noche. En aquella época todavía no había ningún tipo de iluminación en las calles. Supongo que ahora sí que la habrá, porque la contaminación lumínica llega a todos los rincones. Pero ibas a Brieva de Juarros hace 40 años y mirabas los cielos de noche, especialmente si no había nubes, y te encontrabas con esto. Pero es posible que haya tantas estrellas. Nosotros que vivimos en ciudad, pues veremos 4 o 5 estrellas o 10, pero imagínate hace 3000 años, antes de la contaminación lumínica, la gente quedándose pasmada ante la belleza del cielo estrellado, ¿no? Y esa reacción que brota del espíritu humano de decir, esto me está hablando. Los cielos me están contando lo maravilloso y lo grande que es Dios. Esta belleza tiene que tener un creador detrás de ella. Es que esto es maravilloso. Luego menciona la bóveda celeste. Porque claro, tenemos que recordar que estamos hablando de un poema escrito hace casi 3000 años. Y en aquella época, la palabra que usa aquí el hebreo es raquía. Y raquía es lo que en castellano se ha traducido como firmamento, o sea, una bóveda firme. ¿Por qué? Porque se suponía que arriba había agua y para que el agua no inundara la tierra, pues tenía que haber una bóveda firme. Entonces usa esta palabra que yo he traducido como bóveda celeste porque se concebía como una bóveda. Bueno, vamos a ver, la gente de aquellos tiempos no eran ni tontos ni ignorantes. Estoy seguro que sabían defenderse en la naturaleza y encontrar lo que comer cuando estaban donde no había supermercados. Como yo no, me moriría de hambre si a mí me ponen en un desierto sin supermercado, me muero de hambre. Y esta gente no era ignorante ni era tonta, pero sus conocimientos eran diferentes a los nuestros y naturalmente de astronomía, lo que se ha descubierto con estos grandes telescopios y yo que sé cuánto, pues no sabían ni tenían por qué saber. Pero bueno, es bonito, ¿no? La bóveda celeste como muestra lo que han hecho las manos de Dios. Y luego este hablar sin palabras, ¿no? De un día al siguiente, de una noche a la siguiente, ese diálogo, da a entender un diálogo entre toda la creación, entre todo lo que existe, que se comentan unos a otros, pero qué maravilloso que es Dios, qué grandes son sus obras, qué grandes somos sus obras, pero qué creador maravilloso, majestuoso tenemos, ¿no? Y este diálogo en silencio, imaginado, que sucede entre los astros, es hondamente poético, pero a la vez lo que sucede con la poesía y con estos giros de imaginación fecunda es que nos hablan una parte del cerebro que no es racional, pero sí respondemos en el espíritu y con los sentimientos. Porque si vamos a analizarlo, pues, un día al siguiente, ¿cómo va? ¿Qué va a comunicar? Nada. Una noche a la siguiente, los cielos, pues, ¿qué van a estar contando? O sea, la parte racional del cerebro dice, estos son tonterías. Pero la parte de nuestro cerebro que
hay una parte de nuestro cerebro que responde a esta belleza de imaginación. Y decimos, sí, es cierto. Hay algo aquí profundo, que tal vez no es racional, pero es real. Y eso es lo que me encanta de esto. Y también hablaremos acerca del sol. En fin, esta revelación de la grandeza y la belleza de Dios llega hasta todos los rincones de la tierra. Y luego tenemos el relato sobre el sol. El sol en la Biblia queda desmitificado, le bajan de rango. El sol, por ejemplo, en Egipto, era el más grande de los dioses, era el dios principal. Hubo una época en Roma también, en la transición entre el politeísmo y cuando por fin prevaleció el cristianismo, dejó de considerarse en Roma que el rey de los dioses, el principal entre los dioses, fuera Júpiter, y se pasó a adorar al dios Sol como el más grande de los dioses de Roma. Algo de esto todavía queda en algunos idiomas, curiosamente los idiomas más al norte de donde llegaba el Imperio Romano, en el que el domingo, que viene de Dominus, o sea, el Señor, el día del Señor, nosotros en castellano lo llamamos domingo, pero por ejemplo en inglés es Sunday, el día del sol, en alemán creo que es Sonntag, algo así, el día del sol. Y esto, aunque son los países nórdicos que lo conservan, pues era parte de la mitología de las postrimeras del politeísmo romano, donde el sol era el primero entre los dioses. Pero la Biblia no. La Biblia todavía es capaz de concebir de que Dios sea que el sol sea un ser consciente, pero es un siervo de Dios. En el relato de Génesis, Dios crea el sol y la luna, no para que alumbren el día y la noche, sino para que gobiernen el día y la noche. Pero no son entidades superiores, son entidades creadas. Entonces les baja de rango, ya no son los orígenes de la vida, sino que son seres creados. Pero es posible todavía imaginar que el sol pueda salir al amanecer como un novio de su alcoba, diciendo, ¡oh, qué noche más espectacular he pasado! Y recorrer todo el cielo de un horizonte hasta el otro horizonte. Y que parte de eso sea la comunicación celestial de las virtudes de Dios. ¡Qué bonito! Que, otra vez, racionalmente, pues el sol es una estrella. Y no hay nada más. Son gases que están en explosión nuclear permanente y no pasamos de gases que en explosión nuclear permanente. La parte racional del cerebro dice, pues eso es lo que es el sol. Pero hay otra parte de nuestro cerebro que dice, pues sí, qué bonito. Esto es una realidad como una catedral. Y espero que podamos disfrutar, ¿no? de esta poesía y esta manera tan imaginativa de pensar, concebir, de la creación de Dios, sin que desmerezca que hoy día tenemos otros conocimientos y no pasa nada. A ver, lo siguiente, esto nos está moviendo, no sé si se me ha apagado ahí está. Y ahora pasamos a la parte B, la parte central, la parte más esencial de lo que es el Salmo. Esto lo cantamos en otra versión, creo que es la versión de la Reina Valera del 60. Y aquí tenemos toda una serie de virtudes en paralelo con una serie de consecuencias en lo que hace para nosotros y cómo ayuda a construir
y orientar y guiar nuestra vida. Y yo me imagino que es intercambiable, podríamos decir la instrucción, lo que el Señor declara, las disposiciones, los mandamientos. Podrían haber alterado el orden de estas cosas y haber utilizado cualquiera de las respuestas que genera. Al final esto es intercambiable, estamos hablando de una serie de cosas más o menos sinónimas, pero que tienen un efecto sobre nosotros. Me parece muy interesante el penúltimo renglón aquí. La reverencia al Señor es pureza, siempre se tendrá en pie. No está hablando tanto de las propias virtudes de la palabra, sino que está hablando de que el propósito de todo ello es generar en nosotros una respuesta. Y es de todos estos renglones, la instrucción, lo que declara el Señor, disposiciones, mandamientos y lo último, sentencias, son todas palabras de Dios. Y sin embargo, este penúltimo renglón, no. Está hablando de nuestra respuesta, nuestra reverencia. Creo que en Reina Valera 60 pone el temor de Dios. Me gusta más la reverencia porque a mí la palabra temor me suele comunicar más la idea de miedo que no de reverencia. Pero es pura, es pureza pura, ¿no? Es integridad. Y creo que con esto quiere el salmista llevarnos más allá de los pormenores exactos de qué es lo que dicen los textos. Porque hay una especie de tensión vital tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Los dos tenemos estos textos por Sagrada Escritura. Entre la textualidad, el literalismo y la realidad del Espíritu que inspiró esas palabras y que nos inspira a nosotros en nuestra reflexión acerca de las palabras. Hay una manera de referirse al judaísmo, el cristianismo y el islam como las religiones del libro. Un teólogo que algunos de los más ancianos aquí recordaréis, un tal Juan Driver, él dice en uno de sus libros, no, el cristianismo no es una religión del libro. El cristianismo es la comunidad del Espíritu. Y si leemos los textos de Pablo, las cartas de Pablo, vemos que esto es así. Pablo está hondamente cimentado en las palabras de la escritura hebrea, claro, la judía, no había otra en aquella época, ¿no? Está hondamente cimentado en ello. Pero siempre insiste en la libertad del Espíritu para traer novedad, para traer frescor, para traer cosas nuevas, incluso generar entusiasmo. El Espíritu no se limita a textos. El Espíritu de Dios está activo y vivo en tu vida y en la mía hoy. Y a veces este Espíritu vivo, dinámico, que sigue vivo y dinámico en tu interior y en el mío hoy, acaba enmendando la plana algunos de los textos. Por ejemplo, textos misóginos, que los hay en la ley de Moisés. El recurso a la pena capital por cantidad de infracciones litúrgicas, que por cierto, en la tradición posterior judía no consta
que se matara a gente por todas estas infracciones, pero es una manera de, tal vez, de señalar la gravedad. Pero entonces, el Espíritu nos va llevando a veces más allá de lo que ponen los textos. No se trata de un ceñirse ciegamente a textos escritos, sino la libertad del Espíritu para moldear nuestras vidas, para guiarnos en diálogo con esos textos. Claro que sí. Cualquier presunto cristiano que abandonara la Biblia deja de ser cristiano. Será una secta, será otra religión, pero ya no es cristiano. Los textos son esenciales, pero es en diálogo con ellos, no por esclavitud a ellos, que el Espíritu nos va guiando. Entonces, ¿la instrucción del Señor es perfecta? Claro que sí. La instrucción en los textos, según nuestro espíritu, en la lectura de los textos nos va guiando, tal vez, a otras conclusiones diferentes. Como, por ejemplo, que una mujer con la regla no tiene por qué considerarse inmunda. O que si un hombre viola a una mujer soltera, está obligado a casarse con ella, lo cual da a entender que la obliga a ella a casarse con él. Cosas así, pues no. Tal vez hace 3000 años tenía sentido, una manera de organizar una sociedad rural, patriarcal, tribal, pero que hoy día pues, tenemos otra manera de organizar nuestra sociedad y de entender lo que es moral y lo que no es moral, y no pasa nada, pero siempre en diálogo con estos textos, no abandonándolos, sino guiados por el Espíritu. Entonces, la instrucción del Señor es más que los textos, la instrucción es como el Señor sigue instruyendo nuestro interior, sigue instruyendo nuestra mente, nos sigue guiando. Hemos empezado, amados hermanos y hermanas, hemos empezado por el Espíritu y tenemos que acabar en el Espíritu. No hay otro camino. Hemos empezado por el Espíritu y hemos de acabar en el Espíritu. En diálogo con los textos, por supuesto. Jamás abandonar los textos. Y en ese sentido también, lo que declara el Señor es cierto. Lo declaró en los textos y sigue declarando hoy. Me encanta esto de que uno puede ser ignorante, pero cuando se deja, cuando se pone en diálogo con Dios y con la Biblia, y también con lo que Dios nos va diciendo cada día por medio de su Espíritu, puede ser uno ignorante y sin embargo no solo parecer sabio, sino serlo. Recuerdo el año que estuvimos de misioneros, aunque yo creo que el que más me involucraba era yo, con una tribu en el norte de Argentina. Era gente, algunos sabían leer y escribir. La mayoría de los hombres sabían castellano, pero entre ellos, y las mujeres especialmente, hablaban su lengua tribal. Ignorantes hasta de lo que es leer y escribir. Y sin embargo, con un amor a Dios, una profundidad de entrega. Nos poníamos ahí a cantar en sus chozas hechas de troncos de palmera y ellos empezaban con sus tambores y danzaban. El único baile que yo sé, el saltito pentecostal. Ese es el único baile que yo sé. y estábamos ahí con el ritmo de los tambores. Pum, tum, 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 tum. Y cantábamos el Salmo 121, alzaré mis ojos.
¿Cómo era? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y yo he estado en reuniones de más de 24 horas. Que, bueno, yo he estado, no. A cierto momento de la madrugada salía, me metía en mi saco de dormir y me tiraba 3 o 4 horas y después volvía a la reunión. Un celo, un amor a Dios, gente ignorante. Pero la palabra de Dios, los decretos del Señor, en los textos, en el caso de ellos más, en su memoria de lo que habían escuchado leer la palabra y cómo Dios declaraba cosas a su espíritu y predicaban. Sabios, aunque ignorantes. Deberían las palabras de Dios infundir alegría. Y me da mucha tristeza. Deberían infundir alegría. Observar cómo a veces los textos precisamente son utilizados para machacar al prójimo. Y en lugar de producirle alegría, le produce condenación, rechazo, sentirse marginado, no comprendido. Cuando usamos la palabra de Dios, procuremos siempre inspirar, generar amor, devoción, ¿por qué no alegría, felicidad? Porque son palabras que iluminan nuestra vida, nos traen sensatez, nos traen guía, orientación positiva. No machacar, machacar, machacar. Ya machaca bastante el mundo, machaca bastante la vida. Como decía Ana, por seguir a Dios no nos va necesariamente a ir todo bien, de maravillas. Ya machaca bastante la vida. Entre nosotros cuando hablamos, cuando nos compartimos a unos a otros pensamientos que nos vienen de la palabra de Dios o de lo que el Espíritu nos revela personalmente, que el resultado sea que infunde alegría, porque esa alegría será evidencia de que muy posiblemente el Espíritu de Dios está en ello. Bueno, igual ya es suficiente sobre esto. Y vuelvo a invitaros a que cada uno meditéis sobre estos versículos en los próximos días. Por cierto, esto en la versión, creo que igual ya lo dije, en la Reina Valera 60, es un corito que solemos cantar. La ley del Señor es perfecta. ¿Cómo sigue? Bueno, en fin, es igual. Una cosa que hay en continuidad desde hace 3000 años hasta hoy es el valor que tiene el oro. Ya entonces se valoraba y hoy día también se valora. El metal precioso por excelencia, ¿no? Y antes de que se inventara la manera de refinar azúcar a partir de la caña de azúcar o de la remolacha, la miel era lo más dulce que se conocía. Y aquí otra vez, ¿cómo nos engancha a esa parte creativa, imaginativa del cerebro? ¿Cómo va a ser dulce la palabra? No la siento con el paladar. Pero entendemos esta idea de que sea más dulce que la miel, ¿a que sí? Objetivamente no, pero la realidad es que sí, que entendemos esta idea de que no hay nada más dulce que estar en comunión con Dios y de sentir que me está hablando y que está respondiendo a mis necesidades y tal vez especialmente que me escucha, pero que además me guía con textos sagrados y también con revelaciones que me pueda dar hoy día. Y ahora llegamos a esta parte de la... No sé si me estoy pasando de tiempo. Vamos, bien me parece. Pero trataré de no alargarme demasiado. Llegamos a esta parte que es la
la reflexión personal, ¿no? Sí, es verdad que recibimos instrucción, ilustración, que guardar lo que Dios manda, lo que Dios indica, la guía, la instrucción de Dios, trae inmensa ventaja a nuestras vidas. Es cierto. Y a la vez, qué difícil es reconocer los errores propios. Qué fácil la soberbia. Qué fácil dejarse dominar. Dejarse dominar por la soberbia. Queremos ser excelentes, pero ¡ay! Que no incurramos en tan horrenda falta de que esta aspiración a la excelencia delante de Dios nos haga soberbios y que nos creamos ¿quién? Para ser superiores a los demás. Es uno de los defectos más tristes que podemos encontrar entre los cristianos. Yo recuerdo de mi niñez, criado en una iglesia evangélica, que nos enseñaban desde pequeños que había digamos, dos categorías de ser humano. Estábamos los evangélicos, que éramos superiores, y estábamos los católicos que no se enteraban de nada. La soberbia. Es probable que entendíamos mejor algunos aspectos del evangelio que lo que predicaba el cura en la parroquia. Es posible, incluso hasta probable, ¿por qué no? Pero de ahí a esa soberbia de que lo evangélico, por ser evangélico, somos gente superior. Eso es soberbia y Dios nos libre de la soberbia. Debemos ser capaces de compartir con alegría el evangelio por lo que ha hecho en nuestras vidas, sin tener que decir a la vez, y lo que tú crees es inferior. Hombre, si esa persona llega a la conclusión de que quiere lo que tú le estás contando, pues gloria a Dios, qué maravilla. Pero no porque tú le machaques con que tú eres superior, sino porque, en todo caso, le ha inspirado el testimonio que tú le has compartido. Y entre tanto, volvemos a como hemos empezado. Los errores que puedo estar cometiendo. Yo reflexiono sobre mi vida, las metidas de pata, las cosas que he hecho sin darme cuenta. Algunas dándome cuenta, no sé cuál es peor. Pero sé que he ofendido, porque después me lo han reprochado. Sé que he ofendido sin darme cuenta. Sin querer y sin darme cuenta. Bueno, que no se nos sean tenidos en cuenta, ¿verdad? Que no se me tengan en cuenta estos errores que se me esconden, que ni yo soy capaz de darme cuenta. Porque todos los estamos cometiendo y apelamos al perdón y a la misericordia de Dios para que nuestras metidas de pata Él las pase por alto, ¿verdad? Y luego esta reflexión final, ¿no? Esta también es otro corito. No sé si hemos cantado aquí este corito. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿La conocéis? Pues esta la cantábamos en Argentina. Pero me parece una actitud con la que me identifico, ¿no? Toda mi vida es el anhelo de mi corazón. Que al ver mi vida, Señor, estés contento. Que lo que yo digo te agrade. Incluso lo que pienso, las cosas que se me pasan por la cabeza, que te agrade, Señor. ¿Qué otra función tengo yo? ¿Qué otro motivo de mi existencia que el de hacerte feliz, Creador mío? Es el anhelo del corazón de todos los que vivimos la realidad del Espíritu de Dios que vive en nosotros y que comulga con nosotros y que nos lleva a amarle como Él nos ama.
a nosotros. Y me encanta, ¿no?, este último versículo del Salmo. Que te haga feliz todo lo que digo y lo que ocupa mi mente. Oh Señor, roca mía y mi libertador. Lo de roca mía, otra vez, imaginación poética. Lo sólido, hay un piso donde no se mueve. Aquí no me voy a caer, es una roca bajo mis pies, ¿no? Esta idea de tzur, roca, en la escritura hebrea es muy bonito. Aparece ya no me acuerdo si Números tal vez, o Números me parece, que habla de que nuestra roca no es como la roca de ellos. Nuestra roca es firme, no se mueve. Qué bonito. Y también mi libertador, claro que sí. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a acabar con una oración agradeciendo al Señor por todo lo que hemos reflexionado. Instruye, Señor, a tu pueblo con nuestros textos sagrados que hemos heredado de la antigüedad, algunos con ya casi 3.000 años, otros solamente 2.000 años, como si fuera poco. Instruye a tu pueblo, Señor, con estos textos. Ayúdanos a tenerlos siempre presentes, a leerlos y releerlos y meditarlos. Guíanos por medio de estas palabras escritas, traducidas al castellano de tal manera que podamos entenderlas. Gracias, Señor, por todos los que han trabajado en traducir y en publicar, imprimir y hacer relativamente baratos los libros de la Biblia. Gracias, Señor. Instrúyenos por medio de esos textos. Instrúyenos también, Señor, directamente a nuestro espíritu, en diálogo con esos textos. Guíanos, Señor. Orienta tú nuestras vidas, orienta nuestros valores. Que no caigamos en la soberbia ni en errores fatuos de legalismos y de ceñirnos tanto a palabras muertas que no somos capaces de recibir el frescor de lo que tú quieres para el siglo XXI en tu pueblo. Guíanos, Señor, instrúyenos. Y a la inversa, oh Señor, que lo que sale de nuestras bocas, incluso lo que meditan nuestros corazones, sea grato delante de ti. Amén.